Sé que todavía en estos días hace bueno, hace calorcito durante algunos días, ¿verdad? Bien, pero atención, porque no tenemos que confiar porque poco a poco nos vamos adentrando al invierno, entonces tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más frecuentes es la sinusitis. Y ya algunas personas tienen un poco de miedo, pero no se preocupe nadie, porque hoy vamos a hablar justo de este tema con la doctora Ana Fernández, otorrinolaringóloga, que nos acompaña y seguro que nos va a dar algunos consejos y a lo mejor alguna solución para todas estas personas que padecen este problema y que ya no pueden más. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de sinusitis. Para empezar, yo diría, doctora, si le parece explicar mejor qué es la sinusitis para todos los que todavía no lo tienen muy claro. Bueno, para empezar, la sinusitis, desde el punto de vista médico, es una inflamación de las fosas nasales y unas estructuras que se encuentran en su interior, que son los senos paranasales. ¿Con qué cursa esto? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Pues que esa inflamación conlleva una congestión nasal, a que se genere una mucosidad que puede expulsarse hacia afuera o que el paciente puede tragársela, y en algunas ocasiones anosmia, es decir, que no tienen olfato estos pacientes, que es una patología bastante incómoda y molesta. Claro, sobre todo se desarrolla durante el invierno con alergias, entonces poco a poco vamos acercándonos a este problema, pero imagino que habrá soluciones. Pero antes de hablar de estas soluciones, vamos a dejar un poquito de intriga a toda la gente que pueda tener este problema. Vamos a aclarar un poquito más este tema, porque cuando habláis los médicos de senos, cornetes, tabiques desviados, ¿hay alguna relación o presentan patologías en común? Generalmente, como vulgarmente se dice, la sinusitis es un catarro que se cura mal, y a raíz de ese catarro mal curado es cuando desarrollamos este proceso. Pero evidentemente, como en todas las patologías, hay factores predisponentes. Son factores, por ejemplo, en esos famosos cornetes, que son unas estructuras que hay dentro de la nariz que se hipertrofian, es decir, aumentan de tamaño, bloquean la fosa nasal, y esas estructuras anatómicas que están alterando la permeabilidad de la fosa siempre, evidentemente, van a generar un perjuicio en la fosa y una autoperpetuación de la infección. Y es allí cuando se genera la sinusitis. Efectivamente. Vale, y entonces, ¿cómo se puede diagnosticar? ¿Cómo lo diagnosticáis realmente? La sinusitis es un diagnóstico principalmente clínico, es decir, el paciente cuando te relata lo que le ocurre y le haces haciéndole una anamnesis, que es una serie de preguntas, nos va a decir principalmente los síntomas que tiene, que son pues, congestión, un dolor en la zona frontal y sobre todo mucosidad. Clínicamente nosotros ya tenemos una idea inicial de qué es una sinusitis y de que el paciente la está presentando. Sí. Después, ¿qué cosas nos pueden ayudar en lo que es la consulta básica de un otorrino? Pues una inspección que podemos hacer de dos formas, con una rinoscopia anterior o bien con un fibroscopio. El fibroscopio es una cámara que va por la nariz y que a nosotros nos permite de forma directa ver ese pus, esa mucosidad y esa inflamación de las fosas. Suena molesto. Suena molesto, pero nosotros lo hacemos con mucho cariño y muy bien. Os lo agradecemos mucho. Es cierto que puede molestar, pero yo siempre le digo a mis pacientes, dura un minuto, y si usted se porta un poco bien, dura mucho menos. Pero realmente y merece la pena, sobre todo. Es una prueba diagnóstica muy fiable, rápida y no es tan dolorosa, de verdad. ¿Y las alergias y los resfriados siempre tienen relación con la sinusitis? O sea, ¿con una alergia siempre se genera una sinusitis o con un resfriado? Bien, realmente una alergia lo que puede producir es un edema y que se genere más mucosidad nasal. Y eso es uno de los factores, por así decirlo, predisponentes, pero no como tal todo aquel que tenga una alergia va a tener una sinusitis, ni mucho menos, sino que es una complicación de estos procesos infecciosos catarrales y alérgicos. No va siempre unido, pero sí que es verdad que una sinusitis en muchos pacientes sí que hay un antecedente como tal. ¿Y un paciente que ronca tiene más predisposición en desarrollar una sinusitis? El paciente roncópata es aquel paciente que puede roncar por las noches por dos motivos fundamentalmente, que pueden tener relación con la vía aérea o no realmente. Si anatómicamente ese paciente tiene deformaciones anatómicas como el tabique desviado, una faringe estrecha, evidentemente sí tiene una relación porque le va a perjudicar tanto a la hora de la sinusopatía como a la hora de usar su máquina CPAP. Y en cuanto a la solución,
¿no?, que podemos encontrar y por fin poner fin a este molesto problema. ¿Siempre las soluciones son quirúrgicas o no? A mí siempre me gusta decir que en medicina hay que ir siempre de lo fácil a lo difícil. Primero, lo fácil es poner un tratamiento médico conservador, es decir, no solo nos sirve el hecho de tener que poner un antibiótico, que evidentemente hay que ponerlo, sino también hay que hacer una serie de efectos y unas maniobras que son lavados nasales, usar un tipo de sprays nasales que generen vasoconstricción en la mucosa nasal, y luego ya hay que pasar a lo difícil si con eso no es suficiente, que podríamos estar hablando ya de un planteamiento quirúrgico. Claro, pueden ser soluciones más paliativas. Son soluciones que a corto plazo preferimos evitar, sí, pero si vemos que el paciente tiene unos episodios repetitivos, al final tenemos que llegar a ese punto. Vale, y en cuanto al tema nasal, ¿es lo mismo decir rinoplastia que septoplastia? No, es una cosa que la gente confunde habitualmente, sí, pero no solo entre la gente de a pie, sino entre los propios médicos. Sí. La septoplastia es una cirugía funcional. Funcional significa que mejora la calidad de respiración del paciente y es una cirugía que se hace por dentro de la nariz sin tocar de forma estética la nariz, sin necesidad de eso. Sí. Y sin embargo, la rinoplastia es una cirugía básicamente estética, es decir, se solucionan problemas de deformaciones externas en la pirámide nasal, en el dorso nasal, que pueden estar acompañadas o no de una septoplastia, si queremos mejorar también la calidad de vida del paciente, no solo su estética. Claro, desde luego que sí, siempre hay que mejorar la calidad de vida y luego pensar a lo mejor en la parte estética. Pero la parte estética también es importante por una sencilla razón, que no solo el paciente es una nariz que respira, es una nariz que tiene que ir en concordancia con una cara y con unos problemas psicológicos asociados que también son importantes. Desde luego. Supongo que todos estos problemas de los que estamos hablando son problemas que tratáis en el Hospital Recoletas Felipe II. Efectivamente, nosotros ahí tenemos un equipo bastante completo, somos varios profesionales, a la cabeza con el doctor Santos, que es nuestro coordinador y jefe, y en principio estamos teniendo un servicio bastante potente en este sentido, que operamos a todos los niveles. Efectivamente, este es uno de nuestro pan de cada día. ¿Y qué otras prestaciones podemos destacar que tiene vuestro servicio y que a lo mejor todavía no conocemos? La verdad es que es un servicio que se ha formado recientemente, llevamos prácticamente como 1 año y medio como servicio de otorrino y estamos intentando adecuarnos a tener una competencia a nivel de comunidad. Sí. Podemos hablar de que tenemos un sistema de detección del vértigo, una estroboscopia con la doctora Alonso, que está al mando de la unidad de voz. Estamos operando pacientes con tumores agresivos, o sea, ya no tienen que derivarse a otros servicios, a otros hospitales y a otras ciudades que antes se tenían que derivar a Madrid, por ejemplo. Estamos operando todo tipo de cirugías y ya le digo que este tipo de patologías antes no se hacían en Castilla y León y ahora se están haciendo. Doctora Ana Fernández, muchísimas gracias por haber venido y sobre todo por habernos dado estos consejos que seguro que para mucha gente han sido como oro puro, porque poco a poco nos vamos acercando al invierno, como bien decíamos, por lo tanto se van acercando estos problemas y queremos solucionarlos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme.